Quiero pedirles disculpas del anterior jueves, no hemos podido estar. Hemos estado haciendo los aprontes en Huaricana y desde el miércoles tuvimos algunos, jueves, viernes y sábados. Es por eso que no hemos podido estar. Mil perdones, por favor. Quiero un poco, hoy quiero terminar el cuarto león, hermanos, para entrar al quinto, si es largo. Si pudiéramos, tendríamos todavía muchísimo que hablar, ¿ya? Pero si nos hacemos un retroceso a lo que estamos avanzando, es el impedimento del enemigo de llegar a la meta, ¿no? Es el impedimento, no quiere que lleguemos. Aquí mata a las diferentes edades que hay, desde un adolescente de los 12 años, un joven de los 25 y otro hombre de los 40. Es integral el enemigo, ataca a todas las edades. Y no importa si es una niña que no tuviera mucha situación metida en el pecado, pero el pecado ingresó en su hogar. Una niña de 12 años, ¿se acuerdan? Una niña de 12 años quien pagó la consecuencia de que el pecado entrara. Y luego otro joven que no tenía posibilidad alguna de ser salvo, absolutamente, porque él ya estaba muerto y estaba yendo rumbo al cementerio, ¿se acuerda? Y estaba muerto, pues, y él no podía decir: Señor, ayúdame, por favor, rindo mi vida. No, nada. Dios tuvo compasión. Y creo que también dijimos, ¿no? Creo que muchos de nosotros fue igual y es igual, que cuando no teníamos posibilidad absoluta ni esperanza absoluta, Él vino a buscarnos. Él nos buscó, no nosotros a Él. Y una madre que también vio el milagro. Y un último que es este hombre, Lázaro, ¿no? Lázaro. Este otro hombre igual, ¿no? Ya este es un hombre maduro, supuestamente hablando, pero llegando los problemas, ¿qué hacía este hombre? Escapaba de los discipulados. Ahora, no creo que no querría estar en el discipulado, o sea, no creo. El hecho es de que su tiempo, su situación, mantener el hogar, pensar en las hermanas, era una familia disfuncional, ¿se acuerdan? Solamente estaban los tres, no nos menciona al padre y ni a la madre. Entonces alguien tuvo que hacerse cargo de la mantención de esta casa, y generalmente en la tradición hebrea es el hombre. Entonces él salía y cuando llegaba Jesús, bueno, no dice la Biblia, suponemos: Señor, vas a disculpar, tengo que trabajar. Entonces, ¿quiénes recibían la palabra? Solamente Marta y María, y en algunos casos solamente María, ¿no? Porque Marta estaba afanada. Vimos toda esa situación, como el Señor dice: me alegro, porque a veces el único camino, no quiero ser el único, no, perdón, pero algunas formas que el Señor usa a veces son temas muy fuertes en nuestra vida, y en este caso, como es la muerte. Y cuando les dice a sus discípulos: me alegro de no haber ido, porque ustedes ahora van a ver la gloria de Dios. Y toda una familia se convierte, ¿no? María era servidora, era adoradora, pero su adoración no estaba en el nivel que el Señor quería. Marta era servidora, pero tampoco estaba en el nivel. Lázaro era un hombre que tenía que tener comunión con Jesús, pero tampoco estaba así. Así es que tuvo que venir algo para que esta familia encuentre al Señor. Más o menos un resumen general de tanto que hemos hablado. ¿Qué tiempo estamos con el cuarto león? ¿Que ya no quieren saber del cuarto león? Ya, hoy vamos a terminar. Ya la próxima entramos al quinto león. Dios nos ayude. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir, ¿no ven? Ahora, nos hemos planteado algunas preguntas acá, ¿no ve? Generalmente la tradición judía, la costumbre, si no era igual a la egipcia, lo envolvían el cuerpo del difunto, ¿no? Con especies aromáticas, incienso, para que no se descompusiese tan fácilmente, ¿ya? Entonces había muchas vendas que le ponían. Entonces casi como vemos en la imagen, el muerto, el difunto, estaba como una momia.
Como les dije, no era la misma tecnología de los egipcios, pero sí hacían eso con sus muertos. Ahora, muchos dicen, ¿no?, que era imposible que Lázaro se moviera. Y cierto, pues, él estaba totalmente ligado. Esa palabra atado significa preso, engrillado. Estaba totalmente inmovilizado, totalmente inmovilizado. Aunque algunos autores dicen, no, algunos comentaristas dicen, no, ha debido mover algo los pies para poder caminar, ¿no?, para poder hacer algo. O decíamos nosotros, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos que analizar este versículo. Ya hemos tenido que ver la situación. O bien sucedió un milagro de Dios de resucitarlo y sacarlo hasta la puerta para que diga, desátenlo. O, ¿cuál sería la otra alternativa que dijimos? ¿Perdón? Lo sacaron, pero nadie quería entrar en realidad, porque era volverse impuro, etc. O, como gusano ha salido, ¿no? Pero si flotara, tendría que ser milagro de Dios. Pero humanamente, si no hubiera habido el milagro, ¿cómo hubiera salido? La Biblia no me especifica, no me dice, no me aclara estas cosas, solo me dice que aparece ahí, ¿ya? Entonces son situaciones que están ahí, ¿no? Ahora, si Dios lo sacó hasta afuera, pues fue un milagro. Pero si no fue así, ¿ya? Si no fue así, la pregunta es ¿cómo salió? Y ese es el tema que hoy vamos a verlo, que me hizo pensar mucho, me hace pensar mucho acerca de los hombres. O sea, Dios hubiera hecho todo, pero no lo hace. Dios hubiera retirado la piedra, sí, pero no lo hizo. Dios lo hubiera sacado desatado a Lázaro y con todo el milagro hecho, pero no lo hace. Hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas, ¿ya? Así como cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo, no, la tierra prometida es de ustedes, pero se las dio todo. Si no recuerdo, había 36 naciones que todavía no fueron vencidas, y en el trayecto ellos tenían que vencerlos. Ahora, ¿cuál era la intención del Señor? ¿Por qué hizo esto? Tenía que formarlos. No era una nación guerrera, no era una nación que peleaba, era una nación esclava, era pisabarros, ¿ya? Era una nación que estaba sojuzgada por otro imperio, en este caso el egipcio, y no sabían pelear. Durante todo ese tiempo esclavizado, Israel nunca vio una revolución, o sea, nunca hizo algo para liberarse. Entonces no eran guerreros. ¿Cómo se volvieron guerreros? En todo el trayecto, ¿ya? Entonces, muchas veces, casi en muchos casos en nuestra vida, Dios va a hacer la obra del milagro. ¿Cuál es? Darnos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué necesito? Un milagro. Hay alguien en nuestra familia, en el hogar, que está muerto, que no hay esperanza. ¿Qué necesita? Un milagro. Hay que quitar la piedra, tenemos que hacer algunas cosas, sí, porque si no quitamos la piedra, Él va a seguir ahí adentro, esa persona. Oramos para quitar los obstáculos. ¿Dios hace el milagro? Sí, lo hace. Ya lo hace. Pero hay algunas cosas, en este caso no son otros. Bueno, Él también tiene que hacerlos personalmente. Desatarse o ser libre, ¿ya? O sea, debe ser. Ahora, resulta que muchas veces podemos estar atados y encuevados, ¿ya? O sea, no solamente que tenemos lo que Dios nos ha dado, sino nos quedamos en una cueva y estamos atados. Desde ahí vamos a ver un poquito el proceso de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hablando de muchos hombres que se encuevaron, hay hartos, y viendo sus ataduras también son distintas. Lot se metió en una cueva, David se metió en una cueva, Sansón se metió en una cueva, varios se metieron en una cueva. Y el estar en una cueva es esconderse de nuestra realidad. Entonces, de alguna manera eran hombres atados y encuevados, ¿ya? Ahora, el Señor no nos sacó pues para eso, o sea, no nos libertó, no nos hizo libres, no hizo el milagro para que estemos en esa condición. Yo debo proseguir.
Un hombre en la Biblia, si estamos yendo en Primera Reyes 19:13, dice, ¿ya? Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, la situación ¿cómo es? Este hombre había hecho proezas, se lo llama el profeta del agua y del fuego. Un hombre que su espíritu va a venir en estos tiempos para pelear justamente contra Jezabel, contra un espíritu que quiere aniquilar la iglesia. Este hombre, cuando defendió las cosas de Dios, lo hizo con vehemencia, de tal manera que pues los degolló a los profetas de Baal, ¿ya? Y él esperó que existiera un avivamiento, ¿no? Que el pueblo respondiera, y al responder el pueblo, todo el pueblo fuera a Dios, ya acudiera al Señor. Pero en realidad no sucede esto, ¿ya? Sino que la reina se entera, Jezabel, y dice, si mañana a esta hora no lo mato a Elías, yo no me llamo Jezabel. Y de pronto en este hombre, que es un hombre tremendo, un hombre que de verdad que va a aparecer inclusive en el tiempo futuro, en la predicación, en la gran tribulación, Elías, dice que se llena de miedo y de temor, ¿ya? Aunque hay muchas explicaciones, ¿no? Porque otros sostienen, perdón que hagamos el paréntesis, otros dicen no, que Elías nunca tuvo miedo, ¿ya? Sino que fue, como le digo, una situación de preservación de su vida para ser salvo. No era cualquier espíritu con el que iba a luchar, era Jezabel, era Jezabel. Hoy, hermanos, luchar contra Jezabel es una de las potestades más grandes. Y hemos dicho, ¿no?, en un estudio, que las potestades femeninas aparecen en este último tiempo, como Lilith, Jezabel, Atalía y varios espíritus femeninos, ¿ya? Y todo eso nos habla pues de lo que hemos hablado. El pastor habló de la colonización, despatriarcalización, etcétera, etcétera. Pero pelear contra esta mujer era como suicidarse. Y cuando uno lee la Biblia, dice huye de las pasiones juveniles. De verdad, luchar contra esta mujer era terrible. Se dice que ella se pintaba de antimonio sus ojos, hacía prácticas, tenía cada componente que ella usaba dentro de su cosmetología era un hechizo. Entonces no había hombre que podía resistir a Jezabel, no había. Entonces había dos corrientes que existen. Yo me inclino por la otra, por esta que estoy hablando, de que Elías nunca fue un cobarde, pero sí tuvo que huir por una situación de preservación para su vida. Pero en ese trajín que él está, se mete en una cueva, se mete en una cueva y ahí sí tiene una sensación de soledad, de decepción y de frustración, porque él pensó que haciendo todo lo que pasó, cayendo fuego y el agua, Dios iba a hacer un avivamiento y el pueblo iba a responder, pero el pueblo no hizo, no respondió, fue un momento y volvió a la misma situación. Entonces va y se mete en una cueva. Y al meterse en esa cueva, yo veo sus ataduras. O sea, lo que quiero decir es que Dios me hace libre, pero los que somos cristianos, hermanos, y somos todos, ¿se ha dado cuenta que en el transcurso de la vida, en todo este tiempo que somos hijos de Dios, tenemos ataduras? Yo he estado viendo en mi vida y digo, sí, hay ataduras. Hay cosas que tal vez no me he soltado por una u otra situación, que están impidiendo mi movimiento para estar en la mesa del Señor. Ahora, lógicamente que esas son decisiones personales. O sea, yo tengo que decidir cortar ciertas cosas. Cuando hemos hablado de la mujer extraña, hemos hablado de, ¿qué se llama?, de cómo habían ido a otros dioses, había ataduras. Entonces este hombre se encueva. Ahora, vamos a buscar dónde se encueva. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué cueva se mete? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien tiene alguna idea? ¿En qué cueva se mete este hombre Elías? Donde Moisés se ocultó cuando Jesús pasó, en el monte Oreb. Entonces era un refugio para él de encontrar a Dios, pero se encuevó, ¿no? Y él dice algo, ¿no? Y se puso a la puerta de la cueva, estaba dentro, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa es la misma pregunta para nosotros o para Lázaro. ¿No es el lugar que Dios ha preparado para ti
encuevado y atado. No, no es el lugar. Cuando Lot estaba encuevado, igual por la decepción de perder a su esposa, por todo lo que había fallado, ahí empieza a ver sus ataduras. Y sus ataduras es su soledad, su perdición, y ahí es donde se emborracha. Y sucede todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, una pregunta que el Señor hace es esta, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Este es tu lugar? Ahora, sé que no quiero sonar, diremos, muy espiritual, pero es cierto. No sé si alguna vez usted se ha encuevado cuando hay un problema y dice, no, ya ahí no más. Y no quieres salir de ese lugar, aunque eres hijo de Dios. Pero lo más grave es que puedes quedar atado ante la situación. Y este hombre Elías, ya, su atadura, ¿cuál fue? Cansancio. Ya, quiero un poquito ver con ustedes. Él esperaba algo. Cuando fuimos a Huaricana, hermanos, trabajamos muy duro. Creo que yo exageré con mi cuerpo. No puedo recuperarme de todo lo que trabajamos. Pero llega un momento en que uno se cansa y dice, ya no, estoy cansado. Ya no. Y te puedes encuevar para no dar soluciones a los problemas. Te puedes encuevar cuando ya no quieres salir de algo y ignoras y solamente sales a la puerta. No estoy diciendo que no seas hijo de Dios, eres hijo de Dios, pero por la soledad, por el miedo, porque Él dice, no, he quedado yo solo. Y no sé si alguna vez te has visto igual reducido solo y diciendo, no, estoy solo, nadie comparte mi visión, estoy solo, nadie comparte lo que yo quiero. Y el Señor, en tono irónico, aunque es una manera de manejar, dice, no, hay 7,000 que no han doblado su dedo. Nunca estás solo. Pero Él se metió y de pronto hubo ataduras. Ahora yo pregunto, ¿estas ataduras nos permiten caminar? Y si nos permite, ¿cómo caminamos? Sí, como gusano, ya, con dificultad, con mucho problema. O sea, por eso yo digo, ¿no? Cuando Lázaro estaba, si no hubo un milagro de Dios, ¿cómo salió? Con mucha dificultad. Ahora, cuando uno está en un problema, yo estoy en un problema, pregunto, ¿salir es fácil o dificulta? Este 18 de octubre iniciamos el vaciado en Viacha. De verdad que tengo temor. Son 40,000 bolivianos que necesito para el obrero y 40,000 bolivianos que necesito para material. Perdón, que necesito, digo, por dirigir. Y soy capaz de encuevarme. De verdad, o sea, te asusta. Porque de pronto, ¿qué pasa si la iglesia no responde? ¿Qué pasa si la iglesia no trabaja? O sea, surgen ideas en tu cabeza. Y quisiera salir a la puerta de la cuevita, ¿cómo están haciendo? Y ahí entrarme otra vez, ¿no? O que si no hay, de pronto te sientas solo y como Elías, estés de miedo. Y ahí es bien difícil moverse, o sea, es tan difícil moverse que son dos cosas que tienen que suceder. Una, que tú tienes que aprender a moverte, pero otra es que necesitas ayuda para que te desate. Entonces el Señor le permitió vivir esta experiencia para que él sepa que sin el Señor y atado es difícil. Si tienes un llamado y estás atado, es complicado servirle. Es complicado. Tienes el llamado, la vida está ahí, ¿ya? El milagro está ahí, pero Dios te deja atado. Ahora, no es que Dios no haya perdonado, no estoy hablando, Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero hay ciertas cosas que a veces el enemigo los tiene como propiedad, como una situación muy especial. Y por eso digo, ¿no? En la vida diaria a veces cuando caminamos vemos nuestras ataduras, nuestro carácter, ¿no? Nuestras pasiones desordenadas que eran heredad. Dios nos perdonó, sí, pero que continúan como ataduras y que nos dificultan, ¿qué cosa? Salir de la cueva. No sé si me está entendiendo, quiero ir a eso. Ahora, ¿yo me puedo meter a la cueva? Sí, ya me puedo meter a la cueva,
Pero la pregunta del Señor sigue diciendo, ¿no? ¿Qué haces aquí? De la puertita estoy mirando, Señor, ¿qué sucederá? No, tú no estás hecho para estar a la puerta, tú tienes que salir. Ahora, no estoy todavía entrando en el tema pero miren, cuando primero pasó, si me recuerdan por favor y me ayudan, y si alguno va con su Biblia mejor, primero pasó un terremoto, si no recuerdo mal, si me ayudan sería magnífico, y las peñas caían, dice, pero el Señor no estaba ahí. Luego pasó un viento y tampoco estaba el Señor ahí. Después vino un silbido apacible y ahí estaba el Señor, dice. A veces yo quiero que haya un milagro y que sea explosivo, ¿no? Y que yo pueda decir, hermanos, un milagro de Dios, esto ha sucedido ya. Pero a veces no hay lo explosivo, no hay que las piedras caen, no veo ese milagro. Dios no está ahí. Está en darme paz, en el silencio de que Él tiene la solución en estos problemas que estoy viviendo. Entonces, cuando atravesamos esto, hermanos, necesito confiar en el Señor. Entonces, ¿qué le dice? No, Elías, este no es tu lugar. ¿Ya? Es una cueva, ¿ya? Esta cueva no es el lugar del profeta. ¿Por qué estás encuevado? Y estás atado. Tú eres un siervo de Dios, eres un ministro. Dios te ha llamado como pastor, te ha dado tantas cosas, Él lo ha dicho. Pero ¿por qué estás encuevado? Y te resulta tan difícil cumplir el propósito de Dios. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, la Biblia no me refiere, no me dice, ¿cuál habrá sido el pensamiento de Lázaro? El hecho de querer salir. O sea, ¿dónde estaba Lázaro? Cuando estaba muerto en el Hades. Y cuando oyó la voz del Señor y la oportunidad de vida, ¿cómo habrá hecho? ¿Habrá, no sé, hecho todo el esfuerzo de caminar y llegar a la puerta para que fuese desatado? ¿Ya? Entonces, muchas veces, a veces es mejor la cueva que morir en el desafío. Y eso se llama resignación, se llama, no sé qué decirle, ¿no? No, ahí nomás. Cuando teníamos una reunión para establecer la construcción, muchos, pero ¿para qué, pastor, vamos a hacer una iglesia? ¿Para qué? El Señor ya llega. Ya llega. Y nos va a pescar construyendo y el anticristo se va a reunir ahí. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Y cierto, ¿no? Tú lo piensas y sí, ¿no? ¿Para qué? Mejor con ese dinero haremos esto y esto, nos dedicaremos a orar. Sí, parece buena alternativa, pero es quedarme en la cueva. Ahora, lógicamente el proyecto es solamente la primera fase, porque llegar a los 5 pisos de verdad es harto lo que se tiene que hacer. Son dos alternativas, ¿no? Me quedo en la cueva y muero ahí con mi deseo, o muero en la obra. Ahora, como les dije, somos seres humanos y un desafío de esa envergadura de verdad que te hace pensar, y más que te cansas en el trayecto, porque cuando llegamos a Huaricán todos los pastores, uy, qué linda la iglesia, qué grande, casa de retiros lo han vuelto a Huaricán, y vamos a plantar árboles frutales, 2 canchas vamos a hacer. Bueno, eso es lo que en mi corazón hay y que se genere para seguir construyendo. Pero a veces te cansas. Cuando llegué a Huaricana no había nadie, estábamos yo y Johnny, un hermano que me ayudó. Y ese rato de ¿qué hago? No estaba el muro, no estaba nada. Y estaba 2 días del evento del ayuno. Y es por eso que escribí socorro, auxilio. No voy a poder hacer nada. Y nadie me respondió. Solamente un hermano de Viacha, un nuevito, me respondió, que no lo conozco mucho, me acuerdo, y me dijo, yo voy a estar con usted, pastor. Y a 2 dije, Denis va a ir, dije. Y Denis me dijo, no sé si por mi trabajo, ya, con 2 voy a ir. Pero a hacer el mundo, de verdad yo estaba así. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
Y a veces para encuevarse, pues ¿para qué nomás hemos dicho que sea el ayuno? ¿Para qué debíamos no? Pero Dios ha sido fiel. No tenía movilidad, no tenía nada. Dios dispuso todo. Y fuimos 12. Pero trabajé como si estuviera sano, ¿no, Denis? Y me complicó mi salud. Pero yo digo, no, si me encuevo, ¿qué logro? Y encuevándome me puedo atar y decir, no, ya no, aquí es suficiente. Al año se independiza Huaricana. Al año viaje se independiza, solamente voy a estar con La Paz. Uno se puede encuevar. Y en tantos proyectos que podemos tener para la iglesia. Aquí, febrero se nos cumple el anticrético. Las presiones son sobre mí. ¿Sobre qué? ¿Cómo? Aumento, etcétera, etcétera, etcétera. Y te presiona. O sea, vuelvo a reiterar, ¿no? O te encuevas y dices, ahí nomás, he quedado solo. No, Señor, seguiremos nomás así. Cierto, el Señor ya llega. Les repartiré a toda la iglesia los $54,000. Que disfruten. Ya, amén, creo que estás diciendo. No, ¿qué pasa? No, o seguimos trabajando. Estamos vendiendo comida y hay resultados. Dios apoya. Y cuando uno sale afuera, los anticréticos son 120,000, 80,000. Es un peso, hermanos. Hasta a veces pasa el día, Señor, no sé. Por eso no es mejor la cueva, la soledad, o morir en la obra. Elías era un hombre que estaba pasando eso. Y Lázaro me da ese entendimiento, me hace entender eso, ¿no? Y Dios le dice, no, sal de la cueva. Tienes que salir, ese no es tu lugar. Yo nunca te he llamado como pastor para que te encueves. Nunca te he llamado como líder para que te metas en una cueva y no salgas. No es, en este caso es un profeta. No te he llamado para eso. Tienes que salir. Y él empieza a decir pues las cosas que hemos hablado y dice, no, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé. O sea, él dice, no, yo te amo. Mi vida ha sido servirte, Señor. Y yo sé que eres Dios de los ejércitos. Pero sabes, los hijos de Israel han dejado tu pacto, ¿ya? Han derribado tus altares, te han profanado, han destrozado todo y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo, ¿qué es mejor? Mi cueva, Dios. Y se estaba atando. Y es ahí donde Dios le dice, no, este es tu lugar. Entonces yo creo que en la vida, en el diario vivir, vamos a tener momentos difíciles en que podemos encuevarnos. Los casados en nuestro matrimonio, las parejas en su relación, no sé. Y lo más grave es que te ates y te dificultes al llamado de Dios. Una cosa es el llamado de Dios, el milagro, Él lo tiene. Y Él tiene dispuesto que seas desatado. El milagro está ahí, el proceso de sanación en mi vida. Pero otra cosa es que yo no decida servirle a Dios y salir de la cueva y servirle a Dios y esperar ayuda. Es por eso que yo digo, ¿no? A mí me gusta más la idea de que Lázaro salió. Porque si Dios lo sacó afuera, era fácil para él. Pero si de verdad él hizo todo el esfuerzo para salir, saltado como conejo, no sé, hermanos. Tal vez se habrá chocado porque tenía un sudario. Pero su objetivo, ¿cuál era? Salir. Y creo y quiero que mi objetivo sea ese: salir de mi cueva, salir de los procesos que el Señor está formando para ti. Reyes 19:15 dice: y el Señor le dijo, regresa por el mismo camino. Imagínense todo un trayecto que había escapado de Jezabel. Y cuando sale de la cueva, ¿qué le dice el Señor? No, retorna por el mismo camino. Te queda mucho por hacer. Así es que nada de encuevarse, Pastor Freddy. ¿Qué es de encuevarse? Regresa por ese camino, porque tienes mucho que hacer todavía. Pero no solamente es eso, sino por ustedes, por cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan la anterior vez que les dije cuando estuvimos en el Alto en este curso?
Y Dios habló a mi vida, con el Espíritu Santo fue un momento muy especial conmigo. Y hace rato pues que nadie viene y me impone manos a mí y ora. Y vino el pastor y habló a mi vida y me dijo: Freddy, ¿por qué quieres dejar? Tienes mucho que hacer. Así me dijo, ¿no? Y yo, ¿cómo sabías? No, no es que uno quiere dejar, sino a veces uno está cansado de verdad. Y necesitamos gente que nos desate. Porque el Señor, la siguiente palabra que dice es: desátenlo, porque tiene mucho que hacer. A nivel espiritual, a nivel empresarial, a nivel personal, si te encuevas no vas a lograr tus objetivos. Si te frustras y dices: yo no sirvo para esto, este negocio me ha salido mal, y no, tienes que hacer el esfuerzo, tienes que seguir aunque chocando a las paredes, pero salir, porque un día Dios va a desatar totalmente. Pero si no lucho, si no peleo por un objetivo, el llamado ya está de Dios, el milagro ya está, solamente que es el proceso de desatarnos. Me encanta la idea esta del esfuerzo, me gusta, porque eso me hace ver el compromiso que yo tengo con el Señor y el deseo de salir de ese lugar. ¿Dios podía hacerlo? Sí. ¿Dios podía hacer que Pedro camine y no se ahogue? Sí, pero él tenía que aprender la lección de confiar totalmente en el Señor. Entonces, un asunto muy especial. ¿Y qué le dice? Ve al desierto de Damasco, cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. O sea, ¿qué es eso de encuevarse? Tienes mucho que hacer. Así es que dile a tu hermano: ¿qué te estás encuevando? Tienes mucho que hacer. Pero dile, por favor, dile que ya no hay solución, que ya no puedo, que es difícil, aquí en mi cuevita nomás. No, tienes mucho que hacer. Ahora más cuando los tiempos son cortos. Tienes mucho, es que volver por el mismo camino que te has escapado. Arreglar las cosas y ahí Dios lo va a hacer. Por eso cuando leíamos esto me gustaba, ¿no? Jehová dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Nunca estás solo. Te sientes solo, que es diferente. Parece que estás solo, cierto, pero hay 7,000. 7,000 es el número de la perfección. Siempre va a haber gente que te levante, y siempre va a haber gente que piensa igual que tú para servirle al Señor. Entonces, en este proceso lo que Dios me está diciendo: sí puedes, sí puedes. Sigamos viendo ya este panorama. Perdón, me dice Leo que es por la imagen esto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada a las manos y los pies y vendas en el rostro. ¿Ya? El milagro estaba hecho, la acción humana estaba en marcha, la piedra fue quitada. ¿Ya? La pregunta es: ¿cómo salió? Dice que eran 2 lienzos, de la cadera para arriba y de la cintura para abajo. ¿O hubo un milagro o una gran dificultad al salir? Ahora, como les dije, yo personalmente me inclino por el esfuerzo que uno hace. Yo tengo que hacer el esfuerzo. Volvé. No sé si tengo un problema con mi esposa en casa. No, volvé y arregla. No te encueves. Si tienes un problema en la iglesia, volvé por el mismo camino y arregla. No te encueves. ¿Ya? ¿Qué dice? Esto era muy bonito, esta imagen. Qué pena. Corrían los dos juntos para el otro lado, para el otro discípulo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es Jesús. A él no lo ata nadie.
¿ya? A él no lo ata nadie. En cambio, al ser humano todavía estamos en proceso de formación. Entonces, cuando Jesús resucitó y va a los dos discípulos, primero llega Juan, después Pedro, ¿no? Ya saben por qué, ya les he dicho, ¿no? ¿Por qué llega Juan más rápido que Pedro? ¿Saben, no? ¿No saben? Es que Juan tiene primera, segunda y tercera, y Juan primera y segunda nomás. Juan llegó rápido. ¿Ya? Juan llegó rápido, pero no entró. No entró. ¿Pero qué vio? Los lienzos ordenados. Ahora, aquí hay preguntas para los ateos, ¿no? ¿Qué dice Jesús no resucitó? La pregunta es, ¿lo habrán enrollado igual que a Lázaro Jesús? ¿Por qué? Claro, incluía todo eso. Todo eso incluía. Entonces la práctica judía era pues embalsamarlo en su práctica. Ahora pues les dije, un lienzo de la cintura para arriba y otro para abajo. Y lo dejaron tieso, igual a Jesús. Ahora le pusieron las especies aromáticas para que no se descompusiera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces la pregunta es aquí, cuando llega el primer discípulo no entra. Ahora esta es una tradición que lo vamos a tratar de ver. El segundo sí entra. ¿Y qué encuentra? Las vendas dobladitas y el sudario aparte dobladito. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se desenrolló el Señor? Y si se desenrolló, ¿cómo lo haría? Solo. O la otra es de lo que hablan del manto de Turín, ¿no? Salió por los lienzos. Y lo único que ordenó fue el turbante, dice, el sudario que existía. Ahora, como les dije, ¿no? Jesús no es hombre. A él nadie lo puede atar. Él es libre, ni la muerte lo puede atar, ni las vendas lo pueden atar. ¿Ya? Entonces, cuando pasó esto, hermanos, la palabra, yo tenía los lienzos bien ordenaditos ahí, es gemai, que significa establecido, guardado, almacenado, doblado y plegado. Es la palabra puesto. Ahora esto nos habla de orden. Cuando yo ordeno mi vida es más fácil mi proceso de liberación. Ahora esto por eso yo les digo, ¿no? Si hubieran robado el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo hubieran robado? Con todo. O si no, los ladrones, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran tenido tiempo para desenrollarlo al Señor? ¿Y cuál sería el problema ahí? No tiene razón, no hay razón de hacerlo. ¿Por qué va a desenrollarlo? No sé si me está entendiendo. ¿Para qué? Y la palabra enrollado es entulizó, que significa envuelto alrededor. Tenía la imagen, como les digo, 1000 perdones. A veces no acepta las imágenes de calidad. Entonces era todo un problema. Ahora, no sabemos, la Biblia no me dice qué pasó con los lienzos. ¿Qué dirían ustedes? A ver, ayúdenme. Pídanle al Espíritu Santo que les revele. ¿Qué piensan? No dice la Biblia, pero ¿qué piensas? ¿Qué piensa Daniel? ¿Cómo salió por encima? Pero aún así. Pero y lo que estaba envuelto bien ordenadito. Claro, cuerpo de gloria. Ahora eso da mucho lugar al manto de Turín, ¿no? A la situación católica y al adorar y todo esto. En realidad, tal vez nunca lo sepa, son situaciones que existen. Lo que sí es que estaba ordenado todos los lienzos que le envolvieron a Jesús. Y perfectamente enrollados, dice. ¿Ya? Si robaron el cuerpo, deberían desenrollarlo, ¿no? Pero como les dije, un ladrón no se iba a tomar todo ese tiempo. Si el imperio romano quería hacer eso y decía no se lo robaron, no podía ser.
Ahora, como dice Daniel, con su cuerpo glorificado fue que traspasó y él lo dobló. No lo sé, pero que estaba ordenado, estaba ordenado. O sea, son dos diferentes, uno con Jesús y otro con Lázaro. Y es que Jesús es Dios, no es igual que nosotros. Si lo hubieran llevado, se lo hubieran llevado con los lienzos, todo atado. Tampoco hubieran dejado ordenados los lienzos y el sudario. ¿No ve? O ¿se acuerdan que cuando el Señor resucitó dice que habían dos ángeles? Uno en su cabeza y otro a sus pies. Ahora, como les dije, son comentarios. ¿Será que los ángeles lo desenrollaron y lo ordenaron? A ver. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora esto también tipifica los dos querubines del arca del pacto, ¿no? Están ahí. No lo sé, hermanos, pero el Señor es ordenado, muy ordenado. Dobla su ropita hasta los lienzos. ¿Qué tal si vengo a tu cuartito? ¿Cómo está tu ropita? ¿Con lienzos? De verdad es algo bien distinto al de Lázaro, totalmente diferente. Al Señor no se lo puede atar con nada, ni la muerte, ni nada. Cuando Cristo resucitó, dejó todo el traje del viaje en la tumba. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Lázaro resucitó ya atado con su traje de viaje todavía, y el Señor pide a los que estaban allí que lo desataran y lo dejaran ir. Y esto ya es ministración. Literalmente es bien puntual lo que nosotros decimos. O sea, cuando yo hablo, el día que nosotros recibimos al Señor, Él hizo el milagro, tenemos vida nueva. Pero en el transcurrir de la vida hemos visto que tenemos muchas ataduras, cosas que todavía nos arrastran al pasado. Esas cosas nos han encuevado, nos han metido en cuevas y nos dificultan caminar en el ministerio. Ahora, ¿requerimos, hermanos, ministración en el alma? Sí. Sí. Necesitamos hablar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dijimos hay tres paternidades? El padre espiritual, que es el padre de los espíritus, el padre biológico y el padre del alma. Entonces, en la iglesia o en nuestra vida a veces necesitamos con quién hablar. De verdad, yo necesito con quién hablar. Necesito que me ministren. Es por eso que estos cursos que he pasado para mí han sido ministración. Me han ministrado. Y he encontrado al Padre de mi alma, ¿no? Ahora, no ha sido tal vez que yo haya ido, pero Dios habló en cada aspecto de mi vida. Y a veces nosotros necesitamos hablar por las ataduras que tenemos y nos impiden. Ahora, lógicamente son aspectos bien, como le digo, delicados, porque debemos saber quién puede ser quien nos ministre en esas áreas, quién nos ayude. Hablando pastoralmente, por decir, ¿habrá debilidades en los pastores? ¿Cómo es? ¿Menos o más? Más. Más o igual. Son tan débiles y son seres humanos. ¿Necesitarán hablar? ¿Necesitarán ser ministrados? Sí. En el retiro, en el ayuno, un pastor predicó y dijo, ¿no? ¿Tienes un amigo? Preguntó. Creo que ninguno de los pastores tenía un amigo. Porque amigo significa contar, decir, hablar y buscar ayuda. Porque tal vez los amigos nos traicionaron y no podemos hablar mucho. Yo solamente tuve un amigo ministerialmente hablando, que cuando se fue yo lloré, porque hablaba con él y le decía, necesito que ores en esta área de mi vida. Y con él era bien sincero, tengo este problema. Y él conmigo y orábamos en las plazas donde estábamos.
Desde que se fue no lo tengo ese amigo, pero es bien necesario esta administración. ¿Y Dios a quién puso? A otros para que desataran esto. Y dijo: desátenlo para que pueda ser libre. Y aquí es donde hemos visto las anteriores, ¿no? El trabajo que ustedes han hecho en la iglesia. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Sansón era un ungido. Desde el vientre de su madre él fue lleno del Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿fue atado? Sí, fue atado. ¿En dónde fue atado? Daniel, ¿dónde fue atado? Juanjo, ¿dónde fue atado? Sí, pero ¿dónde fue atado? En su vida almática. Más que en sus emociones, en sus pasiones. Ahora, ¿era una atadura para él o no era una atadura? Mujer que él veía, estaba atado. ¿Necesitaba administración? Sí, pues. Pregunto, ¿era lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Pero tenía ataduras? Sí. Es por eso que yo pregunto a la iglesia y me pregunto a mí mismo, ¿no? Puedes ser lleno del Espíritu Santo. Eres libre con el milagro de Dios. Pero si no decido salir de la cueva y librarme de esas ataduras, y si necesito ayuda que otros me desaten, esas ataduras me van a dificultar mi salida de esa cueva oscura. Y dice, no, ¿cómo podrá ser atado? Pero y él ya estaba atado. Entregó su vida primero a quién? Se casó con una mujer filistea, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? La mataron a su mujer, se vengó, mató, dejó su familia, volvió como si nada. Luego, ¿qué pasó? Un día fue a Gaza y ¿de quién? ¿Qué quiso? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiso? ¿Qué quiso? Han pasado la lección, hermanos. ¿Qué quiso Juanqui? No, en la segunda mujer, ¿qué quiso? Arlet. Dennis. No, la segunda. ¿Qué quiso? Quiso tener relaciones sexuales con una ramera. La vio y la deseó. Y estuvo toda la noche con ella. Y a medianoche salí. Y lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Se lo cargó las puertas, pues. Pues yo pregunto, ¿era una atadura? ¿Sí? Estaban atando su consagración, su dedicación al Señor. La tercera es pues la que hemos estudiado más, Dalila. Esta sí que la ató con estacas a la tierra, ¿se acuerdan? Y la estaca prefigura de qué era. ¿Esa piensa olvidada? No creo. Terminar esto y la consulta. ¿La estaca de qué era? Sí, todo israelita dentro de su equipamiento tenía que tener una estaca. Y cuando iba a hacer sus necesidades salía fuera del campamento y con la estaca cavaba como un pequeño agujero y ahí hacía sus necesidades, tapaba para no contaminar el campamento. ¿Qué hizo Dalila con Sansón? La ató con esta estaca y le ató esa inmundicia, esa suciedad. Ahora pregunto, ¿estaba atado? ¿Sí? Por eso a veces inclusive es muy peligroso, igual que su papá es mujeriego. Cuidado, podemos atarlos. Ahora sí. Aquí vamos a entender que una persona que salva no tiene ataduras fuertes, pero si vemos el tema de Sansón, el Espíritu Santo se bajaba en momentos Claro, todo el tiempo, claro. Saúl, digamos. Un momento venía, hablaba en lengua, no era todo el tiempo y el Espíritu Santo pecaba. Pero ese tiempo no era suficiente, Daniel. Un tiempo con el Espíritu Santo no sería suficiente para ti. Yo creo que Saúl, No, te pregunto a ti. no, es que yo No, pero quiero preguntarte a ti para encontrar la respuesta. ¿Un tiempo con el Espíritu Santo no sería suficiente para cambiar tu vida? Sí. El regalo de Dios es que el Espíritu Santo está totalmente con nosotros ahora. Pero aún así te has dado cuenta que fallamos y pecamos. Hay algunas que por eso dicen, ¿no? El que practica el pecado
no es de Dios, es del diablo. Ahora, ¿por qué la practica? Si es hijo de Dios. No, es un cristiano. Hay ataduras. Porque si fuera así, hermanos, esta iglesia sería perfecta. Sería linda, hermanos. Pero solamente yo hago preguntas bien sencillas, ¿no? Con tu esposa, contigo. ¿Alguna vez no has sentido una atadura que ha intervenido? Sí. Cosas del pasado. Ahora, yo tengo que hacer el esfuerzo de salir, porque la libertad de Dios está ahí. Ahora, yo estoy hablando en el ámbito real, cuando yo me examino a mí mismo, ¿no? Si he servido tanto al Señor, ¿por qué hay cosas que todavía me persiguen? Que vuelvo a caer otra vez. No, estoy hablando para entender la situación. Sí hay cosas que están ahí. Y yo debo decidir salir de la cueva para buscar ayuda y ser libre. Ser libre. No eran momentos de él. Es que no tiene congruencia, ¿no? ¿Cómo se mete con la ramera y después se lo carga a las puertas? O sea, es como Dios apoyara su pecado. Claro. Pero eso es característica humana, hermano. Porque nosotros acá tenemos tanto de Dios. Enseñanza, alabanza. Y a veces somos tan humanos. Y creo que cada día que nos desatemos, vamos a ser más libres. Tenemos que terminar este león, hermanos, y seguimos acá. Ya, entonces sí existe. Ahora, si alguien es lleno y está en el proceso de seguir libre, amén, gloria a Dios. Pero si alguien teniendo a Dios todavía confronta estas cosas, es bueno buscar ayuda. Es bueno buscar ayuda. ¿No ve? Sigamos. Un ungido atado, consagración atado. Este otro que lo han visto. Por lo cual Yahvé trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Este hombre ya no tenía miedo a Dios. ¿Y qué hacía? ¿Qué hizo este hombre? No había un grupo que estaba exponiendo. ¿Qué hacía este hombre? Consultaba al ejército de los cielos, inclusive sacrificó ¿a quién? A su propio hijo. ¿Tenía temor de Dios? ¿No? Esa ya es una atadura terrible. De que pierdas el temor a Dios y continúes en un pecado. Y ese es Manasés. ¿Son ataduras que me pueden destrozar? Sí, me pueden destrozar terriblemente. Ocultismo, en Segunda Crónicas dice cómo hizo con su hijo. Eclesiastés. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agade a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Qué atadura es esta? De verdad este es un desafío a Dios, ¿no? La Biblia dice no os unáis en yugo desigual, pero no. Yo voy a convertirla a la mujer extraña o al hombre extraño. Pero según la Biblia dice vas a caer en lazo y red y en ligadura. Ya lo que la Biblia me está diciendo es algo que la refiere aquí completamente. Entonces pues yo pregunto, ¿no? ¿Podría ser que alguien diga, pero pastor, no hay pues en la iglesia? Los filisteos afuera son mejores. Las filisteas. Puedes caer en una red y en un lazo. Y después arrepentirte porque dice ahí la Biblia, quedarás en ella preso. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, están presos por esta situación de la mujer extraña o el hombre extraño? ¿Ya? Y la mujer extraña abre la puerta a otras mujeres. ¿Con cuántas esposas acabó Salomón?
¿Cuántas esposas y cuántas concubinas? 1000. No, mucho también estás. Pero abrió puertas a otras mujeres. Entonces son ataduras. Esta no la hemos visto, no la vieron ustedes la anterior vez. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse a punto mismo de nacer. Esto es una maldad en uno mismo. Esto ya es de verdad. Efraín es un pueblo, es parte del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces él tenía que nacer para recibir a Cristo y no lo hizo? Lo detuvo y lo detuvo. A ver, volvamos a leerlo. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Como Agripa, pues, casi me convences. Estaba a punto de nacer y lo detuvo. Efraín son de las personas que están a punto de cambiar su vida y nacer de nuevo y no lo hacen, porque están atados a la maldad, atados a algo. Entonces, es otra atadura que nosotros vemos. Efraín, que es infructífero, no quiere nacer, está dado a la maldad. Y Hechos me habla acerca de esto, del rey Agripa. Vamos a otro, Lucas 13:16. Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años. Ahora hemos dicho 3 por 6 es el número del anticristo. Prefigura las ataduras de este último tiempo. Y en estos últimos tiempos va a haber ataduras de enfermedad, ataduras que nos van a agachar la cabeza para no alzar los ojos a Dios y darle gracias. O sea, lo que el enemigo quiere hacer es agacharnos. Porque esta mujer, ¿dónde era su vista? La tierra, suelo. Y la tierra prefigura depender de ella. No tenía la mirada puesta arriba. ¿Qué le impedía? Un espíritu de enfermedad. Y estaba atada hasta que Cristo la desató. Recién pudo mirar arriba. Pues esta enfermedad es de los últimos tiempos. Si la iglesia pierde la característica de adorarle al Señor y alabarle, está con la mirada a la tierra. Eso solo Dios puede liberarnos. Y ahí está pues la alabanza, todas estas cosas. Ahora, ¿toda atadura será mala? ¿O habrá ataduras buenas? Hay un estudio casi como de 20 ataduras que, como les dije, ya no lo vamos a ver. Si no, nos vamos a quedar con el cuarto león hasta tantos. Hay 20 ataduras del Señor para con nosotros. Solamente una la voy a ver, ¿ya? Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo. Ahora yo soy atado al altar. Dios me ha desatado para atarme, pero ahora soy atado al servicio. Estoy atado al pastorado. Estás atado a la alabanza. ¿Cuántas veces has querido dejar? ¿Y cuántas veces no has podido? Porque estás atado. Estás atado. Y esa atadura es linda, pues. Estás atado. Ahora, inclusive se acuerdan del profeta Ezequiel, que estuvo atado no sé cuántos, 300 días del lado derecho y del lado izquierdo cuando profetiza. Y dice que Dios lo ató para que no se mueva. Las ataduras de Dios me acercan a Él. Y esa atadura es linda. Es como el matrimonio. Es una atadura buena. Estás atado a tu esposa. Por muchos problemas que tengas, hay ligaduras de amor. Hay ataduras de amor, ¿no? Entonces, estas ataduras son buenas, pero son ataduras en el Señor. Pero las otras que estamos hablando acá, hermanos, esas destruyen. ¿Ya? Nos desatamos en la tierra y Dios desata en los cielos. Desatamos, hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Atados al Señor para quedar atados en su altar. Ahora Dios dice, no, todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Hay tantas cosas de hablar de ataduras.
Ya para casi quiero terminar, como les dije, toda esta lección, vuelvo al panorama de Lázaro. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? 2, 3. Porque hay un ministerio. Debe salir de la cueva y hay que desatar. Somos resucitados, hay vida, hay llamado, ¿ya? Pero puede ser que haya atadura. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Quiénes lo ataron? Gente buena para que no se descomponga. A veces yo pregunto y digo, viendo esto, mientras yo veía, decía, ¿no? ¿Será que la propia gente de la iglesia nos puede atar? Porque ¿quiénes ataron a Lázaro? ¿Quiénes lo envolvieron? Tal vez sus hermanas, aunque creo que la mujer no podía tocar a la familia, pero tal vez sus más allegados, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, cuando hay que enterrar a un ser querido, ¿qué se hace? Se le baña, se le lava. Recuerdo cuando mi mamita falleció y no había nadie. Estábamos yo y la hermana Julia y yo no sabía cómo se debía lavar, no había quien lo lave. Mi hermano se fue, mi otro hermano se fue, no estuvieron conmigo y yo tuve que ensar, pues. Y la hermana Julia me enseñó, había que lavar con romero, no sé, con tantas cosas había que hacer. Y yo recuerdo cómo la lavamos y la preparamos a mi mami para que fuese enterrada. Pero yo sostengo la pregunta, ¿no? Muchas veces en la iglesia va a ser la propia iglesia que nos ate, con enojos, rabia, dolor. Pues la Santa Cena es desatarlos. En la propia iglesia podemos atarnos. Y eso puede impedir nuestro ministerio con el Señor. Que las Santas Cenas de verdad sean liberación para nuestras vidas. Nuestro caminar para salir de la cueva, dificultad, esfuerzo, a un gran esfuerzo, inclusive un esfuerzo para las personas que nos rodean. No se puede caminar igual, es difícil. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo para poder salir de la cueva. Dios valora eso. Pero también hay gente que toma un tiempo para desatarnos, ¿no? Es un tiempo que toma para desatarnos. ¿A él cuándo lo hemos desatado? No, estaba a punto de morir. ¿Se acuerdan pues al bebé? Era que le dejamos algunas cuerdas, ¿ya? Lo hemos desatado y está todo vida. Me acuerdo siempre de eso, ¿ya? Pero creo que debíamos hacer así, ¿no? Desatado ser vida. Pero puede ser, hermanos, que no sea fácil. Atado no se puede trabajar. Si estás atado en la iglesia y no hablas con tu hermano, no es fácil trabajar. Atado, enojado, es difícil. Dios tiene que hacer la obra, pero Dios va a usar a otras personas que nos rodean que también hagan el esfuerzo, ¿ya? Lázaro hizo todo el esfuerzo para salir de la situación. Yo estoy tomando el segundo punto, ¿verdad? No tanto el que Dios lo haya sacado, sino el milagro de Dios estaba hecho, pero a nosotros nos toca salir, renunciar y desistir de alguna situación. Me toca a mí. O me quedo en mi cueva atado o hago el esfuerzo. Hago el esfuerzo, decido Dios, voy a poner mi parte. Dios va a poner gente que te desate, sí. Pero una vez libre, es increíble lo que es Lázaro después de ser desatado. Entonces hoy la iglesia debe desatar y no dejar solo a quienes están atados. ¿Ya? ¿Qué tenía atado? Las manos. ¿Qué son las manos? ¿Qué prefigura las manos para nosotros? Acción, obrar. Entonces, si están atadas tus manos, ¿puedes obrar? ¿Puedes accionar? No te sale bien. Deuteronomio capítulo 6 versículo 8, ¿qué dice? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué necesito en mi obrar? La palabra de Dios. Lo único que me va a desatar es la palabra de Dios para poder obrar.
Entonces, ¿qué estaba atado en el hombre? La palabra de Dios en sus manos. Y ese desatar y ese atar que estamos hablando que es bueno, me hace trabajar bien para las cosas del Señor. Entonces Lázaro no podía trabajar porque sus manos estaban atadas. ¿Qué le iba a hacer libre? La palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino su visión, su oír estaban impedidos. Había un sudario, ¿ya? Pero la palabra también va a estar como frontal, o sea, va a ver como Dios quiere que vea, va a oír como Dios quiere que oiga y va a hablar como Dios quiere que hable. En Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces el sudario impedía. Hay que sacar, hermanos, hay que librar eso para poder hablar del Señor, para poder hablar de Él. Si estamos atados es difícil. Cuando uno no tiene autoridad es difícil hablar. Cuando el diablo nos agarra con un pecado, no tienes autoridad de hablar, te ha atado. Yo tengo que ser libre. Entonces la Biblia para todos los casos es instrumento de liberación. Entonces dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora necesito palabra de mis pies. ¿Se han dado cuenta? Todo es palabra. Sí, necesito palabra de mis pies. Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. El cordón azul representaba la ley, la palabra de Dios. Entonces los pies tienen que estar con la palabra de Dios. Había que desatar muchas cosas, sí, ¿ya? El borde del manto era palabra que tocaba ¿qué cosa? Los pies. Nunca debería olvidarme la palabra del Señor. ¿Qué me libera de las ataduras? La palabra, en mi hablar, en mi caminar, en mi andar. Pero yo tengo que hacer el esfuerzo. Cuando cayó el maná, Dios no les llevó el maná a sus casitas. Hizo el esfuerzo el pueblo de Dios para ir. ¿A qué hora fueron? Temprano. El día que fue la oración yo estaba y quería conectar. Dije: no, que estén nomás, seguiré yo aquí, ¿no? Y cuando tú hablaste el martes, dice que estaba solito. Nadie se conectó. Lo siento, pero Dios está ahí siempre, Micho. Y la Biblia dice, ¿no?, que Dios les hizo despertar temprano. Bueno, no sé si les hizo despertar, pero ellos hicieron el esfuerzo de despertar temprano para recoger ¿qué cosa? El maná. Y el que no se despertaba temprano no tenía. Y esa es una responsabilidad mía. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Entonces hay responsabilidades que son mías. Ahora voy a correr ya un poquito porque queremos terminar para entrar al quinto león. ¿Para qué fue desatado Lázaro? Para tener comunión. Imagínense cómo estaría sentado en la mesa si no lo hubieran desatado. ¿Cómo hubiera estado? Como momia. ¿Hubiera podido comer? Nada, ¿no? Ni comer ni andar. ¿Qué dice Juan? ¿Ya? Jesús pues 6 días antes de las Pascuas vino a Betania, donde Lázaro había sido muerto, al cual Jesús había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Cuando eres desatado, ¿cuál es la respuesta? Comunión, banquete. Si estás atado no hay comunión, no hay banquete. ¿Y quién está contigo a la mesa? Jesús. Y eso es pues decisión mía, y que me desaten. Es la única manera de tener comunión. Porque yo me imagino atado, Lázaro no hubiera estado Lázaro ahí. Efesios 2:5 para nosotros. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Igual estamos sentados. Estoy desatado y puedo sentarme con el Señor. El ser desatado es una gran bendición, ¿ya? Dios nos ayude, nos siga ministrando. Desatado para testificar. Es alguien que sale libre. Entonces muchos del pueblo de los judíos supieron que él estaba allí,
Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. El ser desatado, ser testimonio, hermanos. ¿Cómo eres libre? ¿Cómo te has desatado? ¿Cómo has sido? ¿Cómo? No solamente por Jesús, sino por el testimonio, el cual había resucitado de los muertos. ¿Qué preguntas le harían? ¿Usted qué preguntas le haría? ¿Has seguido la luz? Yeah. ¿Qué preguntas haría alguien que has resucitado? A ver, díganme, ¿qué preguntas haría? ¿Qué preguntarías, Nata? Alguien has resucitado, ¿qué preguntas le harías? ¿Cuál sería tu curiosidad? A ver, ¿alguien? ¿Perdón? ¿Cómo es Dios? ¿O cómo es el diablo? Ya. Arlet, ¿qué decías? ¿Tú, Joel? Yo preguntaría, y hay luz siempre, como dicen, no sigas la luz, no sigas la luz. ¿Cómo sería? ¿Qué le preguntaría? ¿Y Lázaro qué diría? Porque literalmente antes de esto, el Hades todavía estaba. ¿Dónde fue Lázaro? ¿Y con quiénes se encontró? ¿Sí? ¿Y con quiénes se encontró? Con Abraham, con David. ¿Tenía harto que contar? Era un testimonio público. No solamente fueron por Jesús. Ahora, el testimonio, ¿qué provoca? Leamos el verso 10. Consultaron a sí mismos los príncipes de los sacerdotes sobre matar también a Lázaro. ¿Por qué? Por su testimonio. Cuando tú tienes un testimonio, el diablo te quiere matar. Y su testimonio era haber resucitado con Cristo. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Cuando eres desatado, eres un testimonio vivo. No te van a ver derrotado, siempre te van a ver fuerte en el Señor. Eres un testimonio. Eres alguien que está parado siempre en la lucha y en la guerra. Y el enemigo te va a odiar porque te quiere ver atado. Y necesitamos esos referentes en la iglesia, hermanos. Necesitamos esos referentes que nos hagan proyectarnos en el ministerio, que nos hagan seguir adelante, ¿no? Sé que el enemigo los odia, pero Dios los guarda. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos a gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nunca más Lázaro se escapaba, era el que estaba en los discipulados. Y les dije, no fue el último banquete porque 4 días después Jesús estaba muriendo en la cruz. Son los últimos tiempos. Tenemos que ser testimonios vivos, testimonios que impacten. Atados no éramos un peligro, pero desatados llevamos a otros al Señor. Si eres atado no eres un peligro para el enemigo, pero desatado, hermano, eres como ese hombre que está ahí para hacer proezas. Desatado para hacer la gloria de Dios, ¿ya? Perseguidos y amenazados de muerte. Y como Pablo dice, no, somos como ovejas al matadero, pero antes de todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, era una victoria que ellos tenían. La Biblia dice en Romanos 8:18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que nosotros ha de ser. No importa, estoy desatado. Yo sí que de verdad hace tiempo que no salgo a predicar a las calles. Y a un hermano mayor me desafió, ¿cuándo los mayores vamos a salir a la calle, pastor? Ya, planificar, le digo, con bicicletas vamos a salir, le he dicho. Ya, puro mayores con bicis vamos a panfletear. Estamos planificando así. Pero si estás atado, Joel, ¿tuviste miedo a compartir la palabra al principio? Que te miren así, sí. Sí, ¿no?
y que te digan cristiano. Bueno, no sé cómo haya sido con ustedes, pero a mí cuántas veces me han amenazado de muerte cuando sabía predicar en las calles. Es algo que Dios nos necesita este tiempo. Ahora, estrategias hay. Miles de estrategias. Es que a Daniel lo voy a reclutar para la bici. Salir, Daniel. Y dar. ¿Por qué no? Lo estamos planificando. ¿Por qué ustedes nomás van a ser los desatados? ¿Ya? 3 principios que Dios quiere para desatarnos: adorar como María, servir como Marta y caminar como Lázaro. ¿No ve? Adorar como María, servir como Marta, pero caminar como Lázaro. Nunca más salió del banquete de Dios. Le tenían rabia por su testimonio. Hasta lo querían matar, pero era un testimonio viviente. Quiero terminar. Desatados para ser atados. Oseas 11:4 dice: con cuerdas de cariño los atraía, con lazos de amor fui para él, como quien alza al niño sobre su propio cuello y se inclina hacia él para darle de comer. Estas ya son ataduras de Dios, ¿verdad? No sé, yo quiero preguntarles: Daniel, ¿has podido desligarte de Dios? Tal vez has querido, pero sus ataduras te han atraído otra vez y te ha puesto en su pecho y te ha alimentado. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos querido dejar a Dios, pero Él con sus cuerdas de amor otra vez nos ha traído? Es como el vaquero a la nata. Y otra vez en los brazos de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y esa atadura yo quiero, siempre quiero esa atadura. Lazos de amor. ¿Cuántas veces habré querido retirarme? Y a pesar de que el hombre no merece, Dios lo hace. Las cuerdas de amor de Dios fueron cuerdas humanas manifestadas en Jesucristo. Murió y sacrificó. No eran cuerdas como para agarrarle a un buey, no. Eran cuerdas de algodón, de seda, no sé cómo, no lastiman, pero sí te atraen. Y te sientes atraído hacia Dios. Solito atado te vas. Pero dice que en los últimos tiempos, hermanos, el hombre va a querer salir de estas ataduras. No es como una bestia de carga, no se la sujeta fuertemente, no son ásperas, son hilos de seda y de amor. Cuando Isaac subió al altar, estaba atado de amor y él estaba dispuesto a morir por Cristo. Estos últimos tiempos, un don que no se menciona, que no se habla, va a ser manifestado en este y en el tiempo de la tribulación: el don de mártir que habla Pablo. ¿Y qué es el don de mártir? Mártir significa testigo. Testigo significa mártir, que vas a dar tu vida por causa de Cristo. Pero los lazos van a estar tan atados que, como Esteban, cuando lo apedreen, ¿qué van a ver? A Jesús de pie. Y estos tiempos van a aparecer estos dones que tal vez nunca a nosotros los hemos mencionado. La palabra atraer es mashak, arrastrar. Dios no fuerza a nadie, sino que atrae. Ya ustedes deben entender, jóvenes, eso, ¿no? Cuando alguien les atrae. Amén. Está bien, güey. Y te vas detrás. Dios nos atrae. Su amor nos atrae, pero son cuerdas de amor. Pero estos últimos tiempos algo está pasando. Salmos 2:3 dice: rompieron sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto es la tribulación, porque dicen: no, alzarán su puño contra Dios y Dios se reirá de ellos. Todas las armas van a apuntar al Señor y el Señor va a llegar. Es un salmo mesiánico de lo que el Señor va a venir ya en ese tiempo. Pero son ataduras, y alguien está diciendo: me libraré de esa atadura. Yo no quiero librarme. Segunda Tesalonicenses 2 te dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este último tiempo, hermanos, mucha gente va a querer desatarse de Dios.
No lo hagamos. Las ataduras del diablo van a buscar. Como hemos hablado del anticristo, ¿se acuerdan? El arco del anticristo no tiene flechas. Y las flechas son los hijos de Dios. Entonces el anticristo está buscando hijos para reclutar. Son tiempos difíciles. Y quiero cesar con esto. El cordón rojo. Es otra atadura. ¿Qué dice Josué 2:18? A menos que cuando entremos a la tierra ates este cordón rojo o grana en la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Este es el cordón de grana que Rahab ató antes de que Jericó sea destruido. Rahab era una ramera, adoradora de ídolos. Pero antes de que Jericó fuese destruido, ella hizo algo. Hizo una obra guardando a los 2 espías. Y ella creyó en Dios. Y ellos le dijeron, para que tu ciudad no sea, para que tu familia no sea destruida, ata un cordón rojo. Todo fue destruido, menos el lugar donde Rahab estaba. Estos tiempos, mucha gente que tal vez está destrozada, va a atar el cordón rojo antes de que venga la destrucción. Quiero hablar un poquito acerca de esto. Esta palabra grana rojo viene de la palabra shani. Se trata de un tinte rojo carmesí, proveniente de gusanos, del gusano kermes, ¿ya? Llamado en hebreo talat shami. Entonces, para hacer esta cuerda de ese color, había que matar varios gusanos. Mire lo que el Señor dice. Vamos a ver. Este tinte soluble en agua tenía un alto valor y requería la trituración del gusano para poder elaborarlo. Miren este texto. Se teñía o para teñir gracias a la muerte de uno o varios gusanos. Mire este texto. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No sé si tenemos tiempo para verlo en el Strong, pero es la misma palabra. Esta palabra gusano es tolá, significa gusano rojo que tiñe de ese color, grana, carmesí, rojo vivo. Para que esta cuerda que salvó a Rahab fuera una cuerda de salvación, tuvieron que morir muchos gusanos para que salga este tinte. Para que tú y yo seamos salvos este tiempo, alguien tomó el papel de gusano, Jesús, y su muerte nos tiñó de salvación. Y es esta cuerda, hermanos, la que hoy se está extendiendo. ¿Para quiénes? Para quienes tal vez nosotros ya no estamos predicando. Prostitutas, rameras y gente que perdió toda esperanza y que va a ser destruido. La tierra está en un escenario de destrucción, pero esta cuerda va a ser lanzada últimamente para la salvación de muchas personas. Dios bendiga los evangelismos. Tal vez nosotros ni nos damos cuenta quién está viniendo a los pies de Cristo. Y tal vez no sepas, pero un día en el cielo vas a ver a esa persona que tal vez era lo peor y encontró la cuerda de la salvación. Y lo que Jesús dice, mas yo soy gusano. Hay que seguir, son los últimos tiempos, hermanos. Y el final, la salvación a la casa de Rahab llegó por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Pero para que Jesús muriera, ¿qué tuvo que convertirse por causa nuestra? En un gusano, cargó todos nuestros pecados. Isaías 53 dice, lo desfiguraron, lo destrozaron. Pero el color de su sangre, hermanos, el valor de su sangre dio la cuerda de la salvación. Son 2 cuerditas que he hablado de las 18 que faltan de las cuerdas del Señor. No la vamos a hablar porque no avanzaríamos mucho, pero si usted las busca en la Biblia va a encontrar las cuerdas de extensión, cuerdas de misericordia, cuerdas de medir. Hay hartas cuerdas. Dios está obrando en este último tiempo. Amén. 5 minutos para comentarios, preguntas, por favor. Y también que se dice correcciones, suelo equivocarme a veces.
Nada tiene que ver eso. Es porque el rico quería, que Lázaro quería que vaya al Hades mismo, y eso no se puede. Pero cuando Lázaro estaba en el otro lado, no tenía por qué pasar al otro lado. Estaba en el seno de Abraham, lo que tú dijiste. Claro, no puede pasar, no puede. Estaba en el seno de Abraham, pero hemos avanzado ese tema. Hay un gran abismo donde están inclusive los últimos demonios que van a salir en la tribulación. Ahí están, inclusive son torturados algunos. Ahí no se puede pasar. Pero en el seno de Abraham sí está. Entonces, los que no son salvos, lógicamente están al otro lado. Ahí no se puede pasar, porque es salvo. Lo que están esperando es que Jesús se revele para ser llevado. Y eso sucedió con Cristo. Entonces, no. Además, antes de la muerte de Jesús nadie podía ir, porque el único camino era Jesucristo. Más bien esa sería la contradicción. Con la muerte de Jesús es que sí van ahí. Ahí sí tuvo que ir. Pues le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, le dicen, ¿no? Es ahí. ¿Alguien más? Si cerramos, si no. O algo que puedan apoyar la lección. A mí me ha gustado mucho. Hay que salir. Si todavía la cueva nos impide o hay alguna atadura, hay que romperla en el nombre de Jesús. Creo que igual hay una atadura que tiene Elías, sobre lo que estábamos hablando. Así, a ver. Y más atrás habla Primera Reyes 19:4 dice fue al desierto, se sentó bajo un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Sí. Sí, hubo hartas ataduras, suicidio, ganas de acabar. No soy mejor que mis padres. Sí, también. Falta de estima. Porque a veces no nos consideramos, como decía, Inferiores, ¿no? a nuestros padres, con las cosas que ellos han hecho. Yo no puedo hacer mejor que mi padre. Sí. Y a veces nos minimizamos cuando realmente el Señor nos ha puesto para hacer muchas más. ¿Qué estás haciendo ahí? Salir. Esa es la pregunta. ¿Qué? Porque en el Señor somos más que vencedores. En el Señor tienes todos los talentos. Solamente salir de la cueva y sentarte en la mesa, ser testimonio de que eres lo que Dios dice que eres. Gracias, Micho. Cesamos, ¿verdad? ¿Sí? Señor, te damos gracias.